capítulo 3, del 1 al 6, hermanos, por favor. Lo hacemos de manera unida. Dice la palabra de Dios así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, versículo 7: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Según el versículo 8: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Amén. Señor y Padre celestial, gracias, Padre, por este tiempo que nos das, por el tiempo que nos permites acercarnos, Señor, a tu casa, al trono de tu gracia, por el privilegio que nos concedes, Señor, para poder escuchar tu palabra. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, sea receptivo, para que tu palabra, Señor, pueda dar fruto, pueda prosperar en cada uno de nosotros, Señor. Y esta palabra, Señor, recibida con amor, podamos, Señor, obedecerla, agradarte, Señor, en toda nuestra manera de vivir, y que esta palabra fortalezca, nos aliente en el corazón, Señor, y te demos a ti la adoración que tú mereces, Padre Santo. Es por ello que hoy, Señor, rogamos que tu Santo Espíritu sea mi guía, mi instrucción, para que la palabra proclamada, Señor, sea palabra tuya, únicamente palabra tuya, Señor, divina, y no palabra de hombre. Que juntos, Señor, podamos aprender lo que en este día, Señor, quieres que entendamos acerca de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bien, hermanos, pues hemos leído esta parte de la escritura. Vamos a ir texto por texto, quizás no todos los versículos, pero para que podamos entender el tema. El tema que estamos manejando durante el mes, siempre lo recuerdo para que podamos recordarlo también nosotros, es tiempo apropiado, ¿verdad? El tiempo apropiado ya fue de alentarnos, el tiempo apropiado hace 8 días también, de volver a Dios, y el tiempo apropiado hoy es de quitar un peso de encima. ¿Cuántas veces no nos hemos nosotros encontrado en situaciones donde quizás hay una dificultad, hay una preocupación y es como un peso en nuestra vida, ¿verdad? Y cuando pasa, o Dios responde, o pasa la prueba, o pasa este tiempo de dificultad, decimos, bueno, ya por lo menos el que me quitó un peso de encima, decimos eso, ¿verdad? Y yo le quise poner este tema porque quiero que entendamos en esta parte de la escritura, dispuso en mi corazón, y en ese tiempo que pase durante la semana, lo de mi padre, pues entendí muchas cosas también que a veces nosotros no alcanzamos a entender, aún leyendo la escritura. Hay cosas que necesitamos que el Espíritu Santo nos instruya, nos guía y nos dé una sacudida bien fuerte para que podamos entender lo que la escritura nos está diciendo. Y por eso hoy quiero que entendamos esta parte de quitar el peso de encima, porque bueno, cuando expresamos por fin se me quitó, o ya por lo menos se me quitó un peso de encima, lo hacemos o muy a la ligera, de que decimos, bueno, ya se me quitó un peso de encima, pero tengo otros más, ¿verdad? Pero hay pesos, hay medidas también que hemos de entender y de conocer, que vamos a ir desarrollando durante el mensaje. Hubo un hombre que fue un rabino judío. Él expresó una frase en hebreo que es Animamim bemonash lema bebiatam Mesías. Eso quiere decir, dice, yo creo con total fe en el Mesías. Yo creo con total fe
en el Mesías y en su venida. Eso es lo que expresa este hombre, Moisés. Es un rabino judío que se apellidó Maimónides, ¿verdad? Y nosotros podemos recordar esta palabra y decir, yo también creo, y lo creo con total fe, y creo en el Mesías, en Jesucristo, y creo en su venida. Pero cuando nos damos cuenta del huracán, viene el temor. En casa nosotros doblamos rodillas, escuchamos las noticias. Mi esposa igual, pues llamamos allá a la Sierra Huasteca para ver cómo estaban allá, y a lo mejor para que se cuidaran o para ver cómo se encontraban. Pero cuando es con total fe, cuando dice yo creo con total fe, es porque no debe de haber duda. Total es símbolo de completo. Sin embargo, al llamar o al preocuparnos, al venir la situación como seres imperfectos, sí, pero se genera un poquito de duda. Y el enemigo ocupa esa parte de raíz para abrirla y decir, bueno, es que está esta parte y el menos espiritual dice, ya se va a acabar ¿qué? El mundo, ¿no? Entonces, tengamos cuidado. Dice, yo creo con total fe en la venida del Mesías. Ahora, cuando nosotros sabemos y conocemos la Escritura que Cristo viene y viene por segunda vez, y lo hemos ahora practicado un poquito más frecuentemente cada mes, por lo menos en la Santa Cena, que anunciemos que cuando recordamos y tomamos la Santa Cena es porque anunciamos la muerte del Señor hasta que Él que venga, ¿verdad? Pero cuando vemos las señales, porque no solamente es la parte de la enfermedad o la plaga, en este caso de lo que estamos viviendo, la epidemia, no solamente es el huracán o las señales, las destrucciones, las guerras, todo esto que se está viviendo. Y dice Mateo 24 que estas son señales antes de su venida, pero que perseveremos porque aún no es el fin, dice Mateo 24. Pero cuando decimos yo creo con total fe en la venida del Mesías, tenemos que ver que esto va a resumir nuestro pensamiento acerca de la vida cristiana. Cuando vemos aquí, hermanos, vamos a leer el versículo 1. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, ¿verdad? Dice aquí, el profeta está hablando, y a lo largo de esta profecía, de este capítulo del libro de Zacarías, vamos a ver que el profeta recibe visiones. Ahora, hermanos, hay dos tipos de visiones. Una visión, el primer tipo de visión es un evento que está por realizarse. Como antes lo que hablaban los profetas en el Antiguo Testamento, anunciaban un evento que había literalmente de ocurrir, ¿sí? Otro tipo de visión es una imagen que se ve y que va a registrar lo que aprendamos acerca de Jesucristo, acerca del Mesías, acerca de una verdad espiritual. Es decir, son dos tipos. Primeramente, acerca de un evento que literalmente va a ocurrir o que ya ocurrió, o que está ocurriendo, es un tipo de visión. Otro tipo de visión es el registro de lo que aprendemos acerca de una verdad espiritual, acerca de Jesucristo en este caso. Ahora, nosotros para que podamos recibir información, para poder nosotros entender, sí quizás necesitamos visiones, pero no me estoy refiriendo como lo hacían los profetas en el Antiguo Testamento, sino que Dios se ha dado a conocer y se ha revelado a los hombres, y en la Escritura está registrado lo que Él registró, es lo que Él consideró suficiente que usted y yo conozcamos acerca de nuestra salvación, ¿sí? Y cómo hemos de responder, cómo identificar a la obra de este Dios nuestro, de ese amor, pero cómo responder también y actuar con fidelidad como Él es este Dios fiel. Ahora fíjense muy bien aquí en esta parte. Este capítulo 3 habla de Josué. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Esta parte en hebreo es Joshua o Yeshua. Hay una situación ahí por términos, pero se refiere al Mesías. ¿Por qué digo que se refiere al Mesías? ¿Cómo empieza el versículo 1, hermanos? ¿Cómo empieza el versículo 1? Me mostró a quién. Al sumo sacerdote. Este nombre Joshua o Yeshua
significa salvación. La Biblia hebrea así lo menciona, como Josué, como Yoshua o Yeshua, y el significado es salvación. Ya en el griego se traduce por la Septuaginta, que dijimos que es la traducción del Antiguo Testamento en griego, como Jesús, y esa parte ya en español se traduce a Jesús. Pero no es ni el nombre de Yoshua, Yeshua o Jesús, sino lo que quisiera que entendamos aquí es su significado, que es salvación. Salvación. Jesús es salvación. Y es la mejor manera para entender el nombre de Dios. Salvación. Pero tenemos que entenderla desde una perspectiva bíblica, ¿verdad? Relacionada con dos verdades o dos sentidos. Salvación en el sentido de liberarnos sobre el pecado, pero también salvación en el sentido de victoria sobre algo, en este caso sobre el pecado. Dice aquí: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado de incendio? Ahora voy a ir por partes, hermanos. La escritura nos dice que la visión fue un sumo sacerdote. En la escritura podemos ver que hay dos tipos de sacerdocio. El sacerdocio levítico, que es de la familia de Aarón, que es un linaje, que es una descendencia de una familia sacerdotal, pero también hay otro tipo de sacerdocio que está en el Salmo 1:10. ¿Quién me puede apoyar a buscar esta parte de nuestro Salmo, capítulo 1, versículo 10? Aquí habla, y hay un rey aquí que se anuncia. Salmo 1, versículo 10. ¿No hay 1:10? A ver, permítanme un segundo. Leamos el Salmo 1 todo completo, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, dice la palabra que Jehová conoce el camino de los justos. En Génesis podemos ver que hay un orden de sacerdocio, y dice el orden según Melquisedec, o según el orden de Melquisedec. Esta parte que se refiere a Melquisedec dice: mi rey justo. Melqui es mi rey. Y Sedec es justicia. Mi rey justo, ¿verdad? Por eso dice el Salmo 1 ahí, en la parte final, que es Dios quien conoce el camino de justicia. Entonces, mi rey justo, ¿quién es? Es el Mesías, es Jesucristo. Ahora, cuando la Escritura está diciendo que se anuncia al sumo sacerdote, no está diciendo que se anuncia a la manera del sacerdocio del Levítico, sino que está anunciando que Él es el sumo sacerdote, para que entendamos el término original hebreo, lo que el Mesías se dispone a hacer, su obra redentora, su obra de salvación. Ahora, hermanos, en el Antiguo Testamento vemos cómo el sumo sacerdote ministraba en representación del pueblo. Él representaba al pueblo. Y sigamos leyendo ahorita, hermanos, por favor. Dice la palabra de Dios aquí, versículo 2: dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. El día más importante en el Antiguo Testamento y hoy día para nosotros los cristianos es el día de la expiación. En el Antiguo Testamento para los judíos era una situación de que se hacía una vez al año.
el sumo sacerdote solamente entraba una vez al año y hacía toda la obra de salvación. Es decir, cuando vemos aquí primeramente que dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. En aquella época, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio, primeramente entraba con ropas limpias, entraba al lugar santísimo, ofrecía el sacrificio, obviamente se manchaba, se ensuciaba, pero ofrecía ese sacrificio por sus pecados de él. Después salía, se volvía a vestir de vestiduras limpias, volvía a entrar al lugar santísimo también y se volvía a ofrecer sacrificio por el pecado de los sacerdotes. Volvía a salir, se volvía a vestir de ropas, se bañaba, se volvía a vestir de ropas limpias y volvía a entrar a ofrecer sacrificio ahora por todo el pueblo. Ahora, hermanos, estamos hablando de justicia, estamos hablando de quitar un peso de encima, ¿verdad? Ahora, esta palabra que se usa como tizón, ¿saben qué es un tizón? ¿No? ¿Un qué? ¿Quién dijo por ahí? Es que ya no veo cuando hablan. Sí, un carbón encendido. Pero fíjese bien, porque hay en el término hebreo dice que esta palabra es ud, así como lo dice el escritor, se refiere a ud, es un carbón, pero traducir de qué manera. Pero hay un término para carbón encendido, como dice mi hermana, que es creo que se llama gajelet, y ese se refiere al carbón que todavía está encendido. Cuando todavía usted le sopla y todavía se ve como naranja todavía, ¿no? Pero aquí el gajelet no es el término que se está manejando en la escritura, sino maneja el término de ud, que es un carbón a punto ya de extinguirse, ya no tiene más, está a punto de extinguirse. Y dice la escritura aquí, no es un tizón arrebatado del incendio, ya es quitado del incendio y ya está a punto de extinguirse. ¿Y está hablando de quién? Sí, pero fíjese bien, dice, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Dice, no es un tizón arrebatado del incendio. Entonces vamos a ir para allá ahorita, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, entendemos la salvación en el sentido de libertad del pecado, pero también en el sentido de victoria sobre algo. Ahora, hermanos, cuando hablamos de justicia también, nosotros ¿cómo entendemos el pecado? ¿Realmente el pecado está siendo un peso para nosotros? Porque todos somos pecadores, ¿cierto? Somos pecadores y seguiremos siendo pecadores hasta que Cristo venga. ¿Nos ha redimido? Sí. ¿Seguiremos enfrentar el pecado? Sí. Pero hay algo que el ser humano aún no alcanza todavía a entender o a poder responder, que es realmente que el pecado sea un peso en nuestro corazón, en nuestra vida. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hay un programa de televisión que se dedica, escuchaba yo a un pastor que mencionaba este programa de televisión, que se dedica a presentar los casos de un juez que trataba los casos de meses pasados o años pasados. Y decía él que le tocaba ver una parte donde una persona, pues de pronto iba por la carretera, atropelló a otra persona, la persona que fue atropellada, pues lastimosamente falleció, y pues como esta persona que iba en el auto, pues no era de esa provincia ni de ese estado, pues huyó. Y ya no se supo más de esa persona, nadie tomó la placa del carro, entonces nunca se supo más de la persona. La familia pues pasó el dolor, la persona que atropelló pues estuvo quizás un tiempo sin acordarse quizás, o no sé, pero después llega a este lugar con este programa donde se trata con este juez y dice que se presenta hacia las autoridades porque había algo en su conciencia, en su mente, en su corazón, que no lo dejaba estar en paz. Habían pasado años, no sé cuántos años, nunca lo mencionaron, pero él fue y se presentó a las autoridades y dijo, yo fui la persona que atropellé a esta persona, pero vengo aquí a presentar porque no me deja mi conciencia estar tranquila.
Hermanos, el pecado debe de ser así. Muchas veces nosotros llamamos una falta, me equivoco, te fallé, Dios, pero pocas veces como el salmista acudimos a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Muchas veces hay pecados ocultos en nuestro corazón, entre comillas ocultos, pero Dios los conoce. Hay pecados profundos en nuestro corazón, pero ese pecado tiene que ser un peso en nosotros. Por eso cuando nos acercamos a la mesa, cuando oramos por confesión de pecados, tenemos que habernos ya arrepentido de lo que hicimos. Seguiremos pecando, quizás seguiremos enfrentando porque somos seres imperfectos. Y no es de que solamente como aquellos judíos que cada semana se purifican ellos por el pecado, no es que hagamos cada mes nosotros eso, sino que en base a ese arrepentimiento nos arrepentimos, reconocemos que Dios nos otorga el perdón, pero ya no volvemos, tratamos nosotros de, ahora ya pasé por esto, ahora ya con el Espíritu Santo, con su dirección, ya entonces sé lo que puedo yo estar en riesgo a hacer, y ya lo enfrento, pero ya con la ayuda de Dios puedo decir, no, ¿verdad? Ya no seguir más, ¿no? Entonces, ese es quitarnos un peso de encima. Cuando este hombre fue allá a este programa, decía, no me dejaba estar tranquilo, no estaba en paz, ¿verdad? Sigo leyendo, hermanos. Y habló, versículo 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas, ¿qué? De gala. Aquí fíjese bien, la Reina Valera traduce ropas de gala. Otras versiones traducen ropas limpias, ¿sí? La versión original en término hebreo es que esta ropa de gala o esta ropa limpia era una ropa que era adecuada para adorar a Dios, para presentarse ante Dios. Era sumo sacerdote, era una ropa adecuada para presentarse y adorar a Dios. Quizás hoy no tengamos que tener un saco o una corbata para adorar a Dios. Quizás no estemos hablando de ropas viles o blancas, físicas. Primeramente, hermanos, voy a seguir leyendo y continúo, regreso en este versículo. Versículo 5 al 8 dice, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres, dice, por mis caminos, y si guardares, ¿qué? Mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Está hablando de quién? Del Mesías, de Jesucristo. Versículo 8, perdón. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. 9 y 10 y concluyo con esto, hermanos. Porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré sus esculturas, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará ¿a quién? A su compañero, debajo de su vid y debajo de su higuera. Quisiera que subrayaran su Biblia, por favor, hermanos, esta parte del versículo, primeramente el 4, las ropas de gala, ropas viles y ropas de gala. Después el versículo 5, la mitra limpia. En el versículo 7, por favor, si anduvieres por mis caminos y si guardas mi ordenanza. El versículo 9, los 7 ojos, por favor. El versículo 10, cada uno de vosotros convidará a su compañero. Y termino ya con esto, hermanos. No es que nosotros tengamos quizás ropas sucias, ni físicas ni espirituales.
¿El sumo sacerdote quién es? ¿A quién se refiere? A Jesucristo, a Dios hecho hombre, haciendo su sacrificio una vez y para siempre. Este sumo sacerdote Yeshua, fue ensuciado de ropas sucias, porque llevó nuestro pecado, nuestra suciedad, lo llevó ¿a dónde? A la cruz. A través de este día, como dice la escritura, que en un solo día, dice, iba a hacer todo. En aquella cruz, en ese día, cuando Jesucristo fue crucificado, y al momento de resucitar, nuestras ropas fueron emblanquecidas. Creó en cada uno de nosotros un corazón nuevo, porque nos ha redimido en aquel que le cree, en aquel que le recibe como su Señor y Salvador. Ahora, hermanos, hemos de guardar los caminos de Dios, sus ordenanzas, enfrentar el pecado con la dirección de Dios, reconocer que somos pecadores. Pero también dice la palabra de Dios aquí, habla de 7 ojos. Sobre esta única piedra, dice, hay 7 ojos. Este término de 7 ojos simboliza una verdad completa, una verdad absoluta. ¿La verdad absoluta quién es? Dios. Dios mismo haciéndose hombre en la persona de Jesús. Y dice el versículo 9, la parte final, me faltó decirle que subrayara: he aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré, ¿qué dice? El pecado de la tierra, ¿en cuántos días? Solamente en un día Jesús fue crucificado. En un solo día Jesús resucitó. En un solo día Jesús le dio a usted y a mí la salvación. Y por eso tenemos redención. Y este mensaje, mis amados hermanos, como dice el versículo 10, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. No es solamente para que me quede este mensaje aquí, sino que aquella persona, aquella familia o familiar que yo tenga, que yo sepa y que vive con un peso encima, sea el pecado, sea lo que hablamos hace un momento, ¿no? A veces nos alejamos nosotros de Dios, pero si tenemos ese peso de encima, solamente Dios en Jesús lo puede quitar. Pero tiene esto que ser un peso en nosotros. Si no pesa en nosotros, es porque nos estamos adaptando y acomodando ¿a qué? A ese peso. Y tengamos cuidado porque es el pecado. De manera que aquí la escritura nos está hablando para que nosotros empecemos, sí, a ejercer el odio, pero el odio por el pecado, solamente. Así que, hermanos, queremos quitarnos un peso de encima. Este peso pesa demasiado y representa bastantes, ¿verdad? Tendremos paz. Ahora fíjese bien lo que hay en esta parte. Quiero que me acompañen, por último, al capítulo 1 de Zacarías. Y ahí usted busque solamente su Biblia. Hay 3 veces que se repite en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Zacarías, una parte que dice que Jehová escogió a Jerusalén. ¿Sí? Se lo voy a dejar tarea. Versículo 2 también dice que Jehová escogió a Jerusalén. Lo que acabamos en el versículo 3 de leer, dice en el versículo 2, dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, o Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Cuando la escritura enfatiza 3 veces algo, es para que le demos el grado de mayor importancia. Ahora, dice la escritura que Dios hace nuevas todas las cosas, ¿verdad? Jerusalén fue destruida, fue derribada, el templo de Jerusalén fue reconstruido y será vuelto todavía hecho nuevo, porque fue en su tiempo de manera terrenal, pero ahora habrá cielos nuevos y tierra nueva, que es la nueva Jerusalén, a donde usted y yo vamos a ir, y ahí está nuestra morada. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Así que, pues, sabiendo que Dios hace nuevas todas las cosas, quitémonos ese peso de encima. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie para orar a nuestro Dios y vamos a pedirle que sea Dios quien nos ayude a entender. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque has escuchado, Señor, nuestros corazones.
Padre Santo, tenemos peso encima, Señor, que es el pecado. Pero también recordamos aquella obra redentora y salvadora, aquella obra victoriosa que se consumará el día que tú vengas por segunda vez, Señor, dando esa victoria, Señor, definitiva. Padre, en esta hora, Señor, aunque seguimos siendo pecadores, recordamos, Señor, que tú llevaste ese pecado, Señor, en aquella cruz. Gracias, Padre Santo, porque nos has redimido. Ahora, Padre Santo, ciertamente en tiempos de dificultad podemos no lograr entender cómo obra, Señor, tú en nuestra vida. En los momentos difíciles, Señor, cuando nos encontremos en enfermedad, a veces podamos decir, porque en este tiempo de epidemia, deseando no enfermarnos o no contagiarnos, Señor, por esta situación, o dudando, Señor, quita de nosotros ese peso de pecado, Señor, y ayúdanos, Señor, y ayúdanos a cambiar esta perspectiva por una perspectiva bíblica, es decir, Padre Santo, que tú tienes el control de todo, Señor, que si hemos de enfermar, tú nos darás la sanidad conforme a tu tiempo y conforme a tu voluntad. Si paso, Señor, por tiempo de difícil en el matrimonio, en lo familiar, Señor, en lo laboral, Padre, recordar que tú eres mi sustento, que tú eres mi aliento, que tú eres mi ayudador, Señor, y tú eres el príncipe de paz. Y Padre Santo, que eres quien llena de paz mi corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que guarda mi corazón, Señor, y que lo reafirma. En tiempos de dificultad, Señor, ayúdame a recordar eso, Señor. Cambiar mi perspectiva a una perspectiva bíblica, Señor. Y Padre Santo, así como tú has prometido, Señor, que traes renuevo, Señor, y lo cumpliste, Señor, enviando a tu Hijo Jesucristo. Esperamos su segunda venida, Señor, para que también, Señor, en esa segunda venida, Señor, nuestra esperanza siempre sea Cristo Jesús. Padre Santo, ayúdanos a ser personas agradables, Señor, que enfrentemos el pecado, personas nuevas, renovadas y transformadas, para tu gloria y para tu honra, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Amén.